Saludos mis amigos, que el Señor les bendiga. El día de hoy quiero compartir con ustedes un estudio basado en el libro de Marcos capítulo 6. Antes quería iniciar pensando cómo nosotros vemos, cómo nosotros interpretamos la situación que en el momento estamos viviendo. Lo cierto es que muchas veces cómo nosotros interpretamos la situación tiene que ver con qué gafas nosotros vemos las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando nosotros vemos una situación, vamos a interpretarlo de manera muy particular, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a las situaciones que hayamos vivido anteriormente. Y eso nos va a hacer ver las cosas de una manera muy particular. De hecho, en medio de esta situación, mi pregunta sería, ¿cómo estamos viendo lo que está pasando? ¿Y qué nos diría la palabra de Dios al respecto? Te invito pues a que podamos tener otro modo de interpretar lo que estamos viviendo, a la luz de la palabra de Dios. Quiero invitarte a ir con la Biblia al libro de Marcos capítulo 6, versos 45 en adelante. Dice la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En esta narración lo primero que nosotros vemos es cómo Jesús está obrando, cómo Jesús está de alguna manera formando a sus discípulos. Jesús los envía con un propósito formativo. Vemos que Jesús acaba de predicar a una gran multitud y de hecho hizo un milagro muy especial. Multiplicó los panes y los peces para más de 5,000 personas. Y luego de esta escena les dice a sus discípulos, adelántense mientras yo despido a la gente. Pero no solamente que Jesús acaba de despedir a la gente y va a buscarlos, sino que después de eso lo vemos que sube al monte a orar. De alguna manera vemos que Jesús tiene una intención especial en la vida de sus discípulos al dejarlos adelantarse solos en medio del lago, de una situación que parecía se iba a poner adversa. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito especial en esto. Y muchas veces es así, cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, muchas veces Dios las permite con un propósito especial, con la necesidad de formar nuestros corazones y ayudarnos a conocer quién es Jesús. Vemos a Jesús intercediendo por sus discípulos. Cuando él sube al monte, casi que nos recuerda un poco la imagen de Moisés en el Antiguo Testamento subiendo al monte a buscar a Dios. Y vemos a Jesús en ese constante estar en la presencia de Dios. Y es algo que nosotros deberíamos aprender al momento de enfrentar la adversidad que estamos viviendo. Buscar la manera de tener esa relación con Dios. Buscar la manera de estar constantemente en oración. El segundo punto que quiero compartir contigo es, en medio de la adversidad, Jesús está con nosotros. Los discípulos están en medio del lago y están remando y remando toda la noche. La situación debió haber sido muy dura. ¿Por qué? Porque dice que tenían el viento y las aguas en contra. Es decir, intentaban y no podían avanzar. Estas situaciones de adversidad les hizo sentirse solos, les hizo sentir que tal vez se iban a ahogar o que las cosas iban a salir de control. De hecho, muchas veces nosotros vemos en la palabra de Dios que se asocia el estar en medio de las aguas, en medio del mar, como estar en medio de los problemas. Te pongo un ejemplo, el Salmo 144:7 dice, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas.
de la mano de los hombres extraños. Y hay otros textos también que nos muestran como que esta situación de estar en las aguas es un momento de adversidad. Actualmente nosotros estamos enfrentando una situación difícil. La pandemia nos tiene con temor, nos tiene a todos retraídos un poco en nuestras casas y sobre todo con esta angustia de qué es lo que va a pasar. Tal vez preocupados por el tema económico, preocupados por el tema de la salud, y nos damos cuenta que tratamos de mantener las cosas tranquilas, pero nos angustiamos, como los discípulos tratando de mantener ese barco a flote y en la dirección correcta, pero después dándose cuenta que no están avanzando, que sus esfuerzos son inútiles. Estos sentimientos de frustración son comunes cuando nosotros queremos tener el control y nos damos cuenta de que no es así. Puede ser que tú en el día dices, bueno, voy a leer un libro, voy a organizar mi casa, voy a organizar mi tiempo de tal y cual manera. Y al llegar la tarde te das cuenta de que estás cargado, te das cuenta de que tal vez tienes dolor de cuello o que simplemente no puedes dormir. Y distintas manifestaciones de estrés. Por más que tratamos de mantener nuestro barco a flote, vemos que muchas veces se nos sale del lugar. Y en esa situación muchas veces nos decaemos, muchas veces nos desanimamos. Sin embargo, podemos saber que Dios está con nosotros aún en los momentos difíciles. Incluso que Dios permitió esos momentos difíciles con el propósito de formar nuestro carácter, de formar nuestra manera de pensar. Cuando afrontamos la adversidad, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Y cuando nos sentimos frustrados y con temor, pues vamos a aprender a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a empezar a depender de Dios. Y es tal vez el propósito que Dios tiene con nosotros en medio de la situación que estamos viviendo. Ya no querer simplemente depender de mi sabiduría, de la capacidad que como seres humanos tenemos del avance médico y tantas otras cosas que nosotros nos queremos aferrar. Y recordar que de quien debemos nosotros depender es de Dios. Las circunstancias son adversas y los discípulos están en medio del mar y están asustados. Y en ese momento ven que aparece caminando por ahí una persona. En ese momento se asustan y dicen, es un fantasma. Y lo que quieren es salir corriendo, pero no tienen a dónde. En ese momento ellos están viendo quién es Jesús. Las circunstancias adversas nos hacen conocer a Jesús. Las circunstancias adversas nos hacen entender quién es Él. Si ellos no hubieran estado en medio del lago en el momento de la adversidad, no hubieran conocido al Jesús que era capaz de caminar sobre las aguas. No hubieran conocido a ese Jesús que les iba a mostrar algo distinto. Ellos tenían una imagen de Jesús. Ellos sabían que Jesús era un buen maestro, que hablaba y que mucha gente se asombraba de su enseñanza. Ellos conocían a Jesús que sanaba, que oraba por los enfermos y ellos se sanaban. Conocían al Jesús, incluso acababan de ver un milagro especial. Había multiplicado los panes y los peces. Conocían al Jesús que era proveedor. Aún así sus ojos estaban velados y todavía no podían ver que Jesús era el Mesías y que la multiplicación de los panes era una señal mesiánica del Antiguo Testamento. Todavía, dice la palabra, su corazón estaba endurecido y ellos no podían entenderlo. Sin embargo, en este momento, a través de esta situación de adversidad, ellos podían ver realmente quién era Jesús. Ellos podían conocer a un Jesús que tenía poder aún sobre las fuerzas de la naturaleza, a un Jesús que podía ayudarlos en el momento más oscuro de la noche. Porque de hecho, cuando Jesús se presenta, es el momento en que estaban más cansados y que la situación era más difícil. Y ellos, en su percepción un tanto errada, lo que ven es un espectro, es un fantasma. Es como cuando nosotros tenemos una idea errada de Dios y lo vemos simplemente como alguien lejano que está allá, está lejos y que no conoce nada de mi vida personal. Y de repente me doy cuenta que Él está ahí conmigo, consolándome en los momentos difíciles. Es como cuando tenemos una idea errada de Dios, tal vez como una fuerza, como algo inanimado que está ahí, que es parte de un todo, como ahora está de moda en muchas filosofías. Y de repente te das cuenta que no, que es una persona que está a tu lado, que te escucha, que te habla. Y en ese momento ellos escuchan la palabra de Jesús
Escucha la voz de ellos que les dicen, no teman, ánimo, soy yo. Imagínate estas palabras de Jesús, no temas, soy yo. Y este soy yo no solamente que nos muestra la presencia de Jesús ahí, en medio de la adversidad, sino que el yo soy, si tú recuerdas, son las palabras de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo y le dice, yo soy. Y Moisés le dice, pero ¿quién eres tú? Diles que yo soy el que soy. Esta frasecita del yo soy nos recuerda a Dios mismo. Y Jesús la usa muchas veces con sus discípulos. Él les dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Les dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El yo soy es esa presencia mismo de Dios a través de Jesucristo. Y Dios estaba ahí con ellos en medio de esa adversidad, diciéndoles, no teman, yo soy. El día de hoy, Dios nos está diciendo esto. No teman, no te angusties, yo soy. Él está con nosotros en medio de esta situación. Él está contigo en la situación que estés pasando. Y lo que estés pasando va a ser de bendición para tu vida si tú permites que Dios obre en ella. Si tú permites que tu corazón se abra y le dices al Señor, a través de esto que estoy pasando, quiero conocerte más. No quiero quedarme simplemente con la idea de ese Dios lejano o con la idea de ese Dios castigador, sino que quiero realmente conocer a Cristo, conocer a Dios soy. Por último, quisiera que reflexionemos sobre cómo nosotros conocemos a Dios y cómo nosotros podemos conocer a Cristo si antes no pasamos por adversidad. ¿Cómo nosotros podemos decir que conocemos a un Dios sanador si antes no pasamos una enfermedad? ¿Cómo podemos decir que conocemos a un Dios proveedor si antes no pasamos por la carestía? Solo en estos momentos difíciles conocemos a Dios. Es como ponernos unas nuevas gafas y empezar a ver la realidad con los ojos de la palabra de Dios. A verle a Jesús actuando y caminando cada día en cada situación que estás viviendo. Así que para concluir te diría, confía en que Dios nos está permitiendo la situación que vivimos con un propósito especial. Segundo, en medio de la adversidad, ten la confianza de que Dios está contigo y no te va a dejar. Y tercero, cuando afrontes adversidad, cuando afrontes circunstancias difíciles, recuerda que en esa situación tú vas a descubrir quién es Dios. Y no te vas a quedar simplemente confiando en tus propias capacidades, sino que vas a aprender a depender de Dios. Te invito a que podamos conocer a Cristo mucho más de cerca a través de la situación que estamos viviendo. Que el Señor te bendiga.